y a res le reservo FFF10. ¿Sí? Son direcciones de memoria inventadas. Es más, yo debería colocar ¿cómo se llama esto? Un numeral antes, ¿sí? No importa. Entonces, cuando yo invoco a la función, yo lo que estoy haciendo es reservando otro espacio de memoria para X. Por ejemplo, FF, ahí usé el 10, ¿no? Acá yo había dicho 2. No importa. FF, digo que es distinto. 5, ¿sí? Entonces yo a esta X, cuando el usuario ingresa acá, eh, si X es 342, el 342 se almacena en FFF1. Hasta acá, disculpe, vuelvo ahí. Bien. Cuando yo hago la invocación al módulo candig y le mando esta X, lo que estoy haciendo es reservando otro espacio de memoria para X. Por ejemplo, FFF5. Quiere decir que ahora el 342, que es un número inventado, ¿no? Está almacenado en FFFF1 y en FFFF5. Entonces, cuando este X, que es este que está acá, ¿sí? Llega al módulo, estos cambios que obviamente son cambios que se, que, que, que se reflejan en el valor X. Por supuesto, no es que ahora que hago módulos, los X, no, las variables no cambian. No, 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 no. Este X entra como 342 y se va como cero. Es más, si quieren hago un printf, que no es necesario, por supuesto, pero para que vean aquí, yo voy a poner algo así como fin de módulo, valor de X en módulo, porcentaje de, y acá voy a mostrar X. A ver qué pasa. Control C. Voy a ponerle asterisquitos para que se diferencie. Ejecuto, ingreso el 342 y miren, fin de módulo, valor de X en módulo 0. Sin embargo, yo aquí cuando mostré X en el main, me mostró 342. ¿Por qué? Porque cuando yo le pasé el X aquí, no le pasé el X en la dirección de memoria original, sino que lo copiamos a otro espacio de memoria y a ese X es el que yo le mandé al usuario para que el usuario haga lo que quiera con el X. En este caso lo desarmó, le contó los dígitos, pero ese cambio que ocurrió acá dentro del módulo no repercutió en mi main. Por eso yo acá tranquilamente pude mostrar el X, porque yo estoy mostrando acá el X almacenado en FFF1 y ese FFF1 nunca fue modificado. ¿Sí? ¿Ahí se entendió un poco más claro? Profe, entonces tranquilamente declaró una variable local cuando mandó el dígito. ¿Por decirse así? Claro, ¿sí? No, no sería esa la definición, ya vamos a ver qué pasa con las variables locales realmente. Sino que yo le hice una copia, le mandé una copia. X es una variable local del main y es un parámetro de la función candig, ¿sí? Es una variable pasada por parámetro. Es decir, que no es local de candig, es una variable pasada por parámetro. ¿Bien? Ahora ustedes dirán, ¿y qué pasaría si yo quisiera hacer un módulo
en el que yo le mando el X al módulo y si quisiera que me lo modifique. Por ejemplo, no sé, invertir un número, que yo quisiera que me lo invierta en esa misma variable. Ah, entonces, el lunes vamos a charlar de parámetros por referencia, que justamente esa es la diferencia. Y vamos a hablar de procedimientos, que los procedimientos van a ser aquellos módulos que reciben parámetros por referencia porque son capaces de modificar esos parámetros, ¿sí? Y vamos a ver cómo es la sintaxis y vamos a charlar sobre esos parámetros. Entonces, si a alguno le queda duda, ¿qué pasaría si yo quisiera, si quisiera como programador, mandar una variable y que me vuelva modificada? Entonces, lo vamos a ejemplificar el lunes. Nosotros acá vamos a pensar en tareas y en módulos en donde yo simplemente quiera hacer muchas operaciones sobre mis datos y no quiera que esos datos se modifiquen, ¿sí? Que es este caso de las funciones. Yo acá solo quiero que el X vaya para que le cuenten sus dígitos, pero no me lo toques al X, porque a mí el X me sirve con su valor original. Ujú. Ahora vamos a hablar un poquito, a ver, dígame, profe, la variable tiene que tener un nombre. Gracias. No, yo acá le puedo poner int igual a num, acá num, aquí num, aquí num y aquí num. ¿Sí? Es más, recuerden que en la línea 3 no es obligatorio que escriba num, ¿no? Puedo poner solo tipo de dato. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo le voy a decir al usuario, ingrese X 342. Bien. Ese 342 lo que va a hacer es irse a otro espacio de memoria y va a tomar este nombre, va a cambiar de identificador, va a X con 342, pero cuando entra al módulo, ese valor pasa a llamarse num, pasa a ser identificado por num, ¿sí? Con la misma idea de que es una copia. Entonces, en vez de que X reciba la copia, num recibe la copia. Y obviamente además en otro espacio de memoria, ¿no es cierto? Así que no es obligatorio que mis parámetros, ahora le voy a agregar otro comentario, que mi parámetro actual se llame igual que mi parámetro formal. Y agregamos una caracterización más. Resulta que a este identificador que yo le mando cuando invoco a la función se llama parámetro actual, mientras que el identificador que yo coloco en el encabezado se llama parámetro formal. Y ustedes dirán, ¿y para qué me serviría? ¿O por qué yo quisiera que se llame distinto si yo puedo hacer que se llame igual y me soluciona la vida? Por esto. Dado dos números enteros, determinar si tienen la misma cantidad de dígitos. Recuerden que una de las ventajas de la modularidad es la reutilización, ¿no es cierto? Entonces no tendría sentido que yo haga un módulo de contar dígitos para X y otro módulo de contar dígitos para Y, porque si yo tengo lo que los dos son enteros y yo ya tengo un módulo que me cuenta dígitos de enteros, no tendría ningún sentido que yo haga un cuenta dígitos 1, un cuenta dígitos 2, y menos pensando en que, y si yo quiero que cuente los dígitos de 5 números, ¿tengo que hacer 5 funciones? No, yo con la misma función debería poder usar el valor de X o usar el valor de Y o usar el valor de Z. Esto en respuesta también justo me dio el pie hermoso el compañero. Entonces uno dice, ay, pero mi parámetro se llama X, entonces solo puedo llamar X. No, vos podés llamar acá en línea 11, puedes llamar a Candy con el valor de X, pero también puedes llamar a Candy con el valor de Y, porque el parámetro actual no tiene que llamarse sí o sí igual, simplemente tiene que ser del mismo tipo.
¿sí? Este es un parámetro actual y este es un parámetro actual, ¿sí? El compilador no lee cómo se llama la variable. Lo único que lee es que el tipo de dato coincida con el que yo declaré a la variable que envié. ¿Para qué? Y bueno, porque es lo mismo que yo le mande un 500, que le mande un 1000, que le mande un 800. Es más, ya que estoy diciendo, yo puedo mandarle un número ahí. Miren, 8978. ¿Sí? Es decir, que el parámetro actual puede ser una constante o puede ser una variable. Y que luego este valor se va a copiar en este que acá se llama X y va a trabajar. ¿Sí? A ver, voy a ejecutar esto. Como el segundo, yo voy a poner un número para ahí, pero fíjese que está constante ahí, así que no va a contar. Yo voy a poner el número 54. En este segundo entero no importa lo que yo ponga porque no lo está tomando en cuenta. Le voy a poner un 8. ¿Por qué me dice que no posee la misma cantidad de dígitos? No es porque compara 54 con 8, sino que compara 54 con 8978. ¿Cómo les demuestro eso? Voy a ingresar en X un número de 4 cifras como el 1000 y un 8. Y ven que dice posee la misma cantidad de dígitos. ¿Pero por qué si Y vale 8? ¿Por qué? Porque yo acá recién le cambié y le mandé un valorcito constante. Si yo acá lo dejo en Y, ahora sí obviamente tengo que ingresar, por ejemplo, un 1000 y no sé, y un 1001. ¿Sí? Lo que compara es cantidad de dígitos. ¿Ven? Entonces mi parámetro actual es el valor que yo le envío a la función en el momento que lo estoy invocando. Pero hablo de valores, no hablo de variables, de identificadores. ¿Sí? Yo tengo que mandarle un valor que sea del mismo tipo que yo declaré en mi encabezado, obviamente en mi prototipo. ¿Sí? Entonces fíjense que esto va a funcionar con valores constantes, como escribí recién, o con número, o con Z, o con Y, siempre que este valor que yo le mande sea del mismo tipo que lo que me va a devolver mi función. ¿Sí? ¿Se entendió un poco más el tema de la segunda clasificación de actual y formal? Sí, profe. Sí, profe. Mm. Nosotros habíamos hablado un poco nomás, sobre ámbito de variables. El ámbito de una variable es, es el módulo en el que vive la variable, en donde es conocida la variable. Yo acá tengo, yo acá lo voy a cambiar. No, por ahora lo voy a dejar así. Yo aquí puede que por algún motivo me confunda y quiera mostrar la interfaz. Sí, porque eso también pasa mucho. Uno le dice, bueno, invoca la función. Y uno dice, pero si acá retorna C, ¿sí? Es como que pareciera que me da la libertad y yo acá lo estoy invocando. Entonces es como que me da la libertad de yo poder mostrar, ahí C, el valor de C, el valor de variable C es, ¿sí? Coma, C. ¿Sí? Porque acá está la variable C. Existe, yo la veo. Voy a compilar, voy a ejecutar. Voy a poner cualquiera de dos valores porque... Uy, 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 ¿qué me pasó? Ah, ya me da error directamente, me dice Canding módulo 2, 1836, error C, no está declarado. ¿Y cómo no está declarado? Está declarado. En la línea 23 está declarado. El tema, el problema, es que C es una variable local de la función candid. Entonces, esta función
main, no la ves, ¿sí? Es porque El se llama, ámbito de vida, el ámbito de existencia de la variable C es, se remite única y exclusivamente al cuerpo de la función. Lo mismo al revés, ¿no? Yo como tengo declarado en el main CX, acá yo también quiero mostrar cuánto vale CX. Ejecuto. Error. CX no está declarado. Y uno dice, pero ¿cómo no está declarado? Si acá está el int CX y acá está la invocación del módulo, yo acá lo estoy activando al módulo, ¿y cómo no me muestra CX? Porque CX es una variable que nace, vive y muere en ese grupo de sentencias que acabo de pintar. Tiene un ámbito local, en este caso a la función main. ¿Cuáles son las variables que pueden ver todos los módulos? ¿Cómo se llaman esas variables que pueden ver todos los módulos, ver y manipular? Variables globales. ¿Cómo? Variables Globales. globales. Exactamente. Esas variables se declaran aquí arriba, por ejemplo, un int cx, y entonces ahí sí las ven todos. El problema de estas variables globales es que no solamente las ven todos, sino que todos los módulos las pueden modificar. Entonces yo ahí puedo cometer el error de asignarle un valor sin querer y después pensar, no sé, acá por ejemplo, como cx, eh, cx está acá asignado y yo después acá hago un cx igual a cx más uno, pero en realidad pensando en contar, no dándome cuenta que acá ya tiene un valor inicial, entonces corro el riesgo de modificar una variable en más de un módulo, ¿sí? Y después no encontrar el error, obviamente si tengo dos, tres módulos, uno pareciera que sí, ¿no? Pero a lo que voy es que en grandes programas eh, hay que tener mucho cuidado con el uso de variables globales, ya que todos los módulos pueden acceder a ellas y modificarlas. Hay algunos ejemplos en grandes sistemas en donde sí es necesaria una variable global o una pseudo variable global, porque a veces ahí ya depende del lenguaje, en donde, por ejemplo, cuando uno está navegando, si cuando uno se, no sé, vamos al Facebook, así bien, bien viejo, vos te logueás en Facebook, ¿sí? Eh, tenés un millón bueno, un millón, cientos de opciones para hacerlo, ¿no es cierto? Podés ver el muro, podés mandar un mensaje privado, podés ir a, ¿cómo se llama? Al marketplace, podés, pero te cansás, ¿no es cierto? Entonces hay, por ejemplo, en estos logueos, ¿sí? Necesitas un hilo que te vaya diciendo que es la misma persona a la que se está conectando, porque obviamente no es lo mismo mi marketplace que el marketplace de mi hermana, ¿sí? Entonces necesitas un hilo conductor que te vaya verificando que sos el mismo usuario que está navegando y te vaya dando las distintas opciones dentro de lo que ese usuario tiene creado o tiene permitido. Bien, digo pseudo porque obviamente hay algunas cosas más a tener en cuenta, pero más o menos en esos casos serían necesarias, pero en realidad no son totalmente globales las variables, ¿sí? Pero como para que ustedes se imaginen en qué caso yo necesitaría que muchos módulos accedan a un mismo dato. Ese sería un caso, pero sentado y programándolo hay un montón de variantes, ¿no? ¿Se entendió más o menos el ámbito de la variable que habíamos charlado un poco, pero le dije, cuando hagamos módulos vamos a ver un ejemplo del ámbito? ¿Se entiende por qué no puedo acceder a C aquí y por qué no puedo acceder a CX aquí? Sí, profe, sí, se sí, entendió. entiendo. Vamos a subir un poquito. Parámetro actual, parámetro formal. eh, ¿Qué más quería mostrarles?
Bueno, y acá ya lo dejé bien. Sí, ya con los comentarios. Bueno, vamos a retomar un poquito el tema de funciones de biblioteca para hacer un mix, ¿sí? Para que, para que hoy podamos desarrollar un ejercicio combinando funciones definidas por el usuario y funciones estándares, ¿sí? Como recuerdo, porque esta diapo también ya la vimos en la clase pasada, nosotros tenemos ciertas funciones, ciertas bibliotecas con funciones predefinidas, ¿sí? Las bibliotecas son conjuntos de funciones o procedimientos que nos permiten, justamente como hacemos en nuestros programas, con solamente invocarlo al módulo, ya podemos ejecutar una tarea, ¿sí? C tiene muchas librerías, ¿sí? Incluso muchas que llegan a graficar, este, hacer proyecciones o cálculos estadísticos, o sea, muchísimo, una gran variedad de tipos de funciones que obviamente comparadas con las librerías de funciones que tienen los lenguajes de alto nivel, o los lenguajes interpretados como Python, por ejemplo, sí, se quedó medio chiquito, ¿no? Pero, de todas maneras tiene una gran cantidad de librerías y de funciones en librerías. En ese momento habíamos charlado un poco de cómo se usan, pero no había querido hacer mucho hincapié hasta que ustedes no tengan un poco más claro qué significa esto de el prototipo, qué significa esto del encabezado, qué significa esto de los argumentos o parámetros. ¿Cómo uso una función de biblioteca? De la misma manera que les acabo de mostrar de cómo usar una función definida por el usuario. Yo tengo que saber cuántos y de qué tipo son los argumentos, es decir, los parámetros, y qué tipo de datos retorna. O sea, si a mí me dicen, bueno, supongamos, tenés la función promedio, ajá, pero ¿y qué retorna? ¿Pues retorna un promedio entero o retorna un promedio real? Porque si solamente retorna entero, supongamos, ¿no? Y no me sirve porque entonces para eso lo programo yo, porque yo sé cómo hacer que me retorne un real. Pero, mínimo, pero por lo menos sabemos que existe la función prom que necesita, invento, dos datos de entrada enteros y devuelve un entero. Ah, entonces es una función reducida que solo sirve para números enteros y devuelve un entero. Pero yo tengo que conocer eso de antemano para saber si esa función estándar me sirve. Esta información la puedo encontrar en el prototipo de la función. Yo en el prototipo puedo ver tipo de dato de retorno, el nombre de la función, porque no es que yo voy a escribir prom y ya va a aparecer. No sé si alguno usó, por ejemplo, Excel y usó Calc. Y bueno, y de Plus si usó ¿cómo se llama? El del Drive. Bueno, que por ejemplo vos tenés en el Calc se llama Sum, S-U-M, porque está en inglés, ¿sí? Mientras que en Excel es función suma, ¿sí? La función que te suma una columna o te suma una fila. Entonces es importante también conocer cómo se llama la función, porque es una función predefinida. Ahora, si no nos gusta el nombre y queremos diseñar nosotros la función y ponerle el nombre Pepito, también lo podemos hacer. Y obviamente de saber, a ver, esta función, no sé, deriv, ¿no? Que me deriva un número, ponele. ¿En qué librería está? ¿Está en la librería stdio? ¿Está en la librería mat? ¿Está en la librería time? Porque lo primero que yo tengo que escribir es el include. Entonces, necesito redondear un número. Busco, se llama round la función. Bien, ¿a qué librería pertenece round? Pertenece a mat. Entonces, paso uno, perdón, include librería mat. Luego me fijo bien cómo se llama, si es round, con D, con S, y después me fijo, ¿y qué parámetros de entrada tiene y qué parámetros de salida tiene? Todo eso yo tengo que conocer para poder usar la función. Por ejemplo, dentro del grupo de las funciones matemáticas, cuando nosotros hacemos el include mat, algunas, muy estas son, pero re poquitas, tienen un montón. Algunas de las funciones que podemos utilizar es el sale, que es el piso,
Sí, no, el techo. Calcula el valor entero más chico que sea mayor o igual a X. Ah, perdón, me confundí. Es el techo de un número. Por ejemplo, ¿cuál es el...? Ah, y recibe como dato de entrada un double y como dato de salida un double. Recuerden que el double es un float grande. Quiere decir que yo puedo escribir sale, por ejemplo, 8.5 y me va a devolver el entero más chico que sea mayor o igual a mi X ingresado. Y usted me dice, ¿cómo? 8.5. ¿Cuál es el entero más chico que es mayor a 8.5? El 9. A eso le llamamos techo, ¿sí? El techo de 8.5 es 9. ¿Y qué pasa si yo ingreso sale de 9 y me va a devolver 9? Porque fíjense que es el entero más chico, mayor o igual a X, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que tener claro. ¿Cómo se llama? ¿Qué dato de entrada tiene? ¿Y qué me devuelve? ¿Sí? Porque yo no voy a andar usando el sale ahí por la vida porque se me ocurrió a mí. O si yo quiero la parte entera del 8.5 no voy a usar sale porque me devuelve 9. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál será la parte entera de un número? ¿Se entiende a lo que voy? Yo tengo que estudiar mi necesidad y en base a mi necesidad ver si hay una fórmula, si hay una función estándar ya predefinida, buscar su prototipo para ver qué datos y cuántos datos necesita y el orden de los datos y ver qué me devuelve. Si todo eso me sirve, entonces en mi programa la uso. ¿Sí? Podemos conseguir el valor absoluto de un número, podemos conseguir el piso de un número, podemos calcular el resto entre dos números double. El POW lo vamos a utilizar mucho, que es la potencia, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, también entra en juego la importancia del orden, porque no es lo mismo x elevado a la y que y elevado a la x, porque no es lo mismo 2 elevado a la sexta que 6 elevado al cuadrado, ¿sí? El SQLT que me devuelve la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, yo los invito a que revisen eh, la teoría, que en realidad en la teoría también tienen algunas de las funciones, y si no, nuestro gran amigo Google, y ponemos funciones en C o librerías en C, y ahí podemos elegir cuál queremos usar. En pantalla están viendo un minísimo ejemplo en donde utilizamos tres funciones estándar, dos de ellas que estamos muy acostumbrados y casi no nos damos cuenta. Es más, cuando se las presentamos no hicimos mucho hincapié en estas funciones que son el print y el scan, que ya la hemos explicado varias veces. Y acá además utilizamos la función POW. Este ejercicio consiste en ingresar un número real, ingresar un exponente real, perdón, un exponente entero, y aplicar la función POW y asignarla a la variable pot, ¿sí? La variable pot declarada de tipo float. Y por último, mostrar el resultado de num elevado a exp, ¿sí? Entonces, en este pequeño ejemplo, estamos usando tres variables, perdón, tres funciones predefinidas. Como les decía, los invito Perfecto. a que revisen todas las funciones matemáticas que ustedes necesiten. En particular, nosotros vamos a hablar de una función que genera números aleatorios, ¿sí? En el práctico 2 hay varios ejercicios que piden generación de números aleatorios. Entonces, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué es un número aleatorio? Un número aleatorio es aquel obtenido al azar. Es decir, que todo número es todo número que tenga la misma probabilidad de ser elegido y que la elección de uno no dependa de la elección del otro. El ejemplo clásico más utilizado para generarlos es el lanzamiento repetitivo de una moneda o un dado no trucado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo agarro un dado, ¿sí? Y yo tiro, y tiro, y tiro, y tiro, y tiro, y tiro,
a menos que el dado esté cargado. Cuando el dado está cargado significa que, por ejemplo, una de sus caras pesa más, entonces el giro ya no es lo mismo, que puede ser a propósito o puede ser sin querer cuando el dado se desportilla, ¿vieron? Se rompe alguna esquinita, entonces por ahí tiene más tendencia de ir hacia un número que al otro. Pero de manera general, eso sería un número aleatorio, aquel cuyo nacimiento no depende de ningún otro hecho. Y permiten modelar, o sea, permiten hacer modelos matemáticos que representan cosas de la realidad, ¿sí? Eh, ¿Qué se modela con números aleatorios, por ejemplo? Ustedes vieron, no quiero hacer publicidad a nadie, pero ¿vieron el super día versus un super BEA? Hay algo muy característico que repercute mucho al usuario en esos super, sacando los precios, ¿no? ¿Qué es? ¿No? No, la verdad que no, profe. A ver, no sé. Es que bueno, es muy medio ambiguo lo mío. ¿Qué es lo que más molesta de ir al súper? Sacando los precios. Te vas a un BEA a la 1 de la tarde. ¿Qué te pasa? La fila. La fila, en la caja. Entonces, técnicamente, sí, yo tengo que creer que es verdad, pero bueno, después en la realidad ya a veces no se refleja. Técnicamente, cuando se va a instalar un supermercado, ¿sí? Se hacen un montón de estudios. Todos esos estudios son simulaciones, están basadas en modelos, porque ¿por qué se elige un barrio u otro? También obviamente sacando el hecho de que cuando vos llegás a cierto tipo de ciudad, no tenés en cualquier lado un espacio, no sé, imagino que de, no sé, casi 70 metros cuadrados para instalar un súper, que más o menos son las dimensiones de hasta los más chiquitos. A ver, el BEA más chiquito que conozco son por lo menos 10 por 40 y es de lo más chico que conozco. Entonces, obviamente, primero es el factor espacio. A ver, ¿dónde tenemos espacio para instalar un supermercado? Y bueno, aquí no, aquí no, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Ah, bien. De donde sí habría espacio, ¿sí? ¿En cuál barrio lo ponemos? Entonces se comienzan a hacer pruebas, se comienzan a hacer simulaciones de, de estilos de vida, se hacen encuestas, se hacen un montón de cosas. Una vez que se decide, bueno, acá es la mejor zona, ¿sí? Uno de los siguientes estudios es ver cuántas cajas vas a poner. Porque no es que los super tienen 2 cajas porque sí y tienen 10 cajas porque sí. Es porque hubo un estudio que indicó, o porque tienen además, ¿cómo se llama? Restricciones de negocios, políticas de negocios. O sea, yo voy hoy a un Carrefour o voy a un BEA en donde están habilitadas la mitad de las cajas y digo, che, ¿para qué han puesto tantas cajas? Porque es política del negocio. En un super XXX no puede haber menos de 5 cajas. Ahora, que después haya gente que atienda las 5 cajas, esa es otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces se van mezclando condiciones y requisitos con estos estudios que se van haciendo. Bueno, después de eso, después de que dicen, bueno, vamos a poner 5 cajas, 3 cajas, y entre paréntesis vamos a atender dos, porque sí estamos, este, se hacen pruebas de colas, ¿sí? Y de ahí viene la famosa cola FIFO, la cola LIFO, es decir, si atiendo al primero, si atiendo al último. Y también se hace un estudio si es mejor hacer 3 cajas con 3 filas o es mejor hacer una sola fila, ¿sí? De ahí también nacen de estudios con números aleatorios, ¿por qué haríamos una caja especial para menos de 15 productos? ¿Sí? Bueno,
ese tipo, eso tan cotidiano, lleva un montón de estudios previos, pues digo, entre paréntesis, después no sé si se aplican en la realidad o no, pero llevan un montón de estudios y modelos matemáticos previos, y en todos ellos se utilizan números aleatorios. Y decir, ¿por qué un número aleatorio? Y bueno, porque hay que simular la espera de una persona, ¿sí? Entonces, uno simula la espera de un changuito con 50 productos. Y uno dice, bueno, pero no es lo mismo 50 productos si llevo el mismo o si 50 productos todos distintos, pues la cuestión del tic, 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 ¿no es Levanta el cierto? celular hasta la altura de sus ojos. Profe Mote, ¿Qué pasa? ¿Quién me está que leyendo los ojos? tiene prendido Bueno. Entonces se van haciendo aleatoriamente, bueno, es como hacer suposiciones, nada más que las suposiciones sí tienen un sesgo. Es decir, bueno, vamos a suponer que el cliente uno tarda 30 minutos, el cliente 2 tarda 45 minutos, el cliente 3 tarda 30 minutos, el cliente 4 tarda. Y todos esos numeritos se van generando aleatoriamente, ¿sí? Probablemente dentro de un rango, pero aleatoriamente se hace un promedio y ese es el puntapié para el estudio, por ejemplo, de cuántas cajas necesitaríamos en un supermercado con una afluencia de, invento, 1.000 personas por hora. ¿Sí? Porque no es lo mismo una afluencia de 1.000 personas por hora que una afluencia de 500 personas por hora de un súper que está en una ruta, no sé, por ejemplo, en Güemes, en la ruta donde están, no se preguntaron por qué la mayoría de los restaurantes están a la vera de la ruta y no están dentro de Güemes, porque ahí hay más afluencia de gente. Bueno, entonces todos esos estudios siempre están apoyados en modelos matemáticos, en números aleatorios, ¿sí? Que no nos vamos a poner con un dado, por supuesto, pero sería una manera de hacer un pequeño experimento. Resulta que para generar estos números se utilizan computadoras digitales, ¿sí? Nuestras computadoras. Pero estas computadoras no generan números aleatorios propiamente dichos, sino que se les denomina números pseudo aleatorios. ¿Por qué? Porque son generados a partir de una función. Y si vos ya estás generando, vos ya estás colocando una semilla que se llama, ya estás sesgando esa aleatoriedad genérica que poseen estos números, ¿sí? Por lo tanto, nos vamos a acotar a los números pseudo aleatorios que podemos generar con una computadora en cualquier lenguaje de programación. Todos poseen una función que te genera números pseudo aleatorios, porque los generamos a partir de una semilla o de un valor inicial. En C vamos a utilizar la función rand y la función srand. La función rand te genera un número pseudo aleatorio, perdón, lo acabo de decir y ahí dice aleatorio, y que va a oscilar entre el 0 y randmax. Randmax es una constante predefinida que vale 32.767. Es decir, que cada vez que ustedes usen la función rand, me va a devolver un entero entre 0 y 32.767. La función srand sirve para inicializar la semilla de la función rand. Sirve para que cada vez que yo ejecute un programa no me genere el mismo número, sino que ese rand lo que hace es cambiar el inicio de la secuencia, digamos, para que a mí me vaya cambiando el número aleatorio. Por ejemplo, vamos a abrir, ¿dónde está? Rand 1. La función rand, no sé si lo escribí, perdón, está dentro de la librería stdlib. ¿Sí? Entonces yo tengo que incluir, perdón, a la función stdlib para poder invocar a la función rand. Además aprovecho para mostrarle que las funciones, además, no es obligatorio que estén asignadas a un valor, a una variable. Por ejemplo, aquí vieron que yo asigné candig a cx, candig a ci. Esto es equivalente a no declarar las variables,
¿sí? Por lo tanto, si no las declaré, no las puedo asignar. Y directamente en el if, preguntar si el retorno de candig de X es igual al retorno de candig de Y, ¿sí? Quiere decir que las funciones no necesariamente tienen que ir asignadas a una variable, sino que yo puedo utilizarlas como para conformar condiciones tanto en alternativas como en ciclos. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber un ciclo while candig de X sea mayor a 8, por ejemplo. Entonces, obviamente yo me voy a tener que preocupar que el X vaya cambiando para que candig vaya cambiando para que no sea un ciclo infinito, ¿no es cierto? A lo que voy es que la invocación de una función puede ser la asignación a una variable o nombrarla dentro de una alternativa o dentro de un ciclo. ¿Sí? Este lo voy a dejar como estaba, porque este se los voy a pasar. Ahí está. Sino que aquí, fíjense que no estoy asignando la función rand a ninguna variable, directamente la estoy mostrando. Entonces, miren, yo voy a ejecutar y me aparecen 5 números aleatorios. 41, 18.467, 6.334, 26.500, 19.169. ¿Bien? Yo, sin cerrar esta ventana, voy a volver a generar los mismos números. Mira, voy a volver a ejecutar los mismos números. Ya no sé cuál estoy abriendo. ¿Sí? Es decir que, así usado, me genera 5 números aleatorios, pero luego me repite, a pesar que yo haga ejecuciones diferentes de mi programa. Es decir que solamente usó una semilla generadora de números y luego me los mantuvo constantes. A través de esa semillita que inició una secuencia, luego me los mantuvo constantes. ¿Qué tengo que hacer yo para que cada vez que ejecute me dé 5 números distintos? Ojo, que a veces puede pasar que de casualidad yo ejecute 5 y 5 y me coincida un hito. No se asusten. Ahora que coincidan los 5 ya, mucho. Justamente por términos estadísticos, en 2 ejecuciones seguidas no me deberían dar los 5 mismos números. ¿Cómo hago para que cuando yo ejecute de nuevo este programa me dejen de salir esos 5 que fueron aleatorios en su momento, pero a partir de ahora se repiten y se repiten? Tengo que usar la función srand, ¿sí? ¿Cómo uso la función srand? La nombro y aquí yo debería colocar una semilla inicializadora, por ejemplo, 5. O sea, tiene que haber un número ahí, ¿sí? Un número que dispare la semilla. No sé, me gustó el 5. Ejecuto. Ahora cambió, ¿ven? 54, 28.000, 12.000, 24.000. Listo. Vuelvo a ejecutar. 54, 28.000, 12.000. Sí, pero entonces no está funcionando. Ah, pará, pero tengo que cambiar la semilla si quiero cambiar la secuencia. Bueno, cambiar la semilla. Ah, ¿ven que me apareció otra? Pucha. Pero si yo vuelvo a ejecutar con esa semilla 6, me va a volver a salir. Ya lo perdí. ¿Ven? O sea que si yo cambio la semilla, cambia la secuencia. El problema es que no quiero estar a cada rato escribiendo un número distinto. Entonces, una de las maneras, porque hay otras maneras, sobre todo en otros lenguajes, de hacer que esa semilla, yo te diría, bueno, pero le pongamos una variable, por ejemplo, num. Y bueno, pero es lo mismo, porque vos a num le vas a tener que estar asignando a cada rato un valor distinto para que la secuencia sea distinta. Entonces, lo que podemos hacer en C es usar algo que vaya cambiando constantemente.
¿qué es lo que va cambiando constantemente en nuestra vida? Y no es filosofar la pregunta, es el tiempo, en particular el reloj, ¿sí? Entonces, yo voy a escribir la función time creo que era, a ver, esperen que no me acuerdo si era time aquí o time arriba. Voy a volver a abrir el 2, porque yo lo borré. Ah, ¿por qué lo borré? Ya no me acuerdo. Time, sí, pero con minúsculas. Time, ¿sí? Y entre paréntesis no le voy a mandar ningún valor, porque este valor también alteraría la lectura, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo aquí, diciendo time null, estoy diciendo que lea la hora de mi computadora. El tema es que este time está en la librería time. Por lo tanto, además de la librería stdlib, yo tengo que agregar la librería time.h, que entre otras cosas hace la lectura de la hora de la hora de la computadora, ¿sí? Entonces, cada vez que yo ejecute, este time va a ser distinto, ¿vieron? Yo en vez de poner un 5 y después tener que escribir un 6, después tener que escribir un 0, después tener que escribir un 20, automáticamente va a ir cambiando. Miren, voy a cerrar todas estas ventanas, ejecuto, epa, error null no declarado. Y si no, tengo que declarar null. Ah, null con mayúscula. Cierto que te me identifica mayúscula y minúscula. Bien, ahora sí, ejecuto. Miren esos 5 números. Ejecuto, porque te lee las milésimas de segundo también, ¿sí? Entonces yo voy a ejecutar 2 veces seguidas, y otra vez, y otra vez. Pero ninguno va a ser igual, porque aunque sean las milésimas, van cambiando. Miren, ¿ven? Que no son iguales. Es más, si quieren usted la prueba en su computadora, yo también alguna vez me puse así, tiqui, 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 tiqui. Muchas, muchas, muchas veces el run, pero la lectura es, o sea, la milésima de segundo es casi instantánea, entonces no hay forma de que yo apriete 2 veces en el mismo exacto momento. Y entonces lo que estoy haciendo con este time null es proveyéndole a la función srand una semilla diferente en cada ejecución de mi programa. Por lo tanto, yo puedo, acá genero 5 porque quiero, ¿no? Pues puedo generar 1, puedo generar 3, puedo generar 20, ¿sí? Pero esa sería, digamos, la manera más completa de generar números aleatorios. ¿Hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Una preguntita, profe. Sí. Cuando empezó a explicar ahí, cuando se usaba el RAM solamente, antes que empiece a Sí. explicar ese RAM, ¿qué estaba tomando el Mm. programa como semilla cuando se repetía la secuencia? Toma automáticamente una semilla cuando ejecuta solo run, internamente toma una semilla que no podría decirte qué valor es, lo toma de la memoria Ah, de la memoria. y lo deja fijo. Ah, bien, pero ¿siempre la misma, digamos? ¿O sería siempre el mismo No, valor? si yo cierro el C y vuelvo a abrir y lo ejecuto, va a tomar otra, porque hace una Ah, bien, captura, digamos, de algún valor y te manda el random. Porque si no, el random solo no funcionaría, es como que te tendría que dar error y no tiene sentido diseñar una función para que te dé error si la usas sola. bien, Entonces sí te genera algo. perfecto. Gracias, gracias. Bien. Bueno, Profesora, sí se esa puede. Sí, semilla, dígame. esa Ajá. semilla está relacionada de alguna forma con alguna potencia o alguna operación con esos 5 números o 6 números, lo que sea, o simplemente No, aleatorio. no, no, no. La verdad que tendría que leer
de dónde lo saca al número, pero no tiene que ver con el contexto de tu programa, porque yo podría haber generado uno solo y lo mismo el compilador va a buscar un valor inicial que no tiene que ver con mi código. Pero ya lo voy a leer bien de dónde lo saca cuando uso rand solo, pero es un valor que captura. Gracias, profe. Bien, ¿alguien me está diciendo ahí si puedo? ¿Cómo fue la pregunta? A ver, cierro todo esto. Si le puedo dar un qué. Si puedo controlar el rango. Sí puedo controlar el rango. Tengo dos formas de controlar el rango. El primero, y yo voy a apelar a que me lo respondan ustedes, es ¿cómo puedo hacer para generar números entre 0 y 5, entre 0 y 20, entre 0 y 35? Ese es un rango. Después el otro rango sí se lo voy a dar yo cuando yo quiero generar entre 20 y 30, entre 45 y 80, ¿sí? ¿Se ve la diferencia? El primero es entre 0, es decir, el límite mismo de la función rand, y un tope. O sea, sería entre 0 y algún número. Ese se trabaja de una manera. Y cuando yo quiero entre un límite inferior y un límite superior, se trabaja de otra forma. Pero, ¿cómo imaginarían ustedes entre 0 y un número? Con un condicional y que cuando cumple esa condición recién los muestre, o sea que vaya generando hasta que genere alguno dentro de ese límite que yo quiero. Hay una manera más automática, hay una manera matemática. Vamos ahí con una prueba facilita. ¿Quién quiere hablar? Nadie va a querer hablar. Necesito una voz que me conteste. Rand, Bueno, Guille, no sé. Sí, sí, Guille. Pensá, ¿no? Pensá, te voy a sí. hacer una pregunta súper difícil. Bueno, ¿Cuánto es el resto de 1.843.444 y 2? 0 porque termina en 4. Ajá. ¿Cuál es el resto entre 8.343.443 y 2? 1 porque termina en 3. Ajá. ¿Tendrías una lógica entonces? Siempre que termina en par, el Ajá, resto con 2 es 0. sí, Y siempre que termina en dígito impar, el resto con 2 es 1. ajá, Ajá. O sea que tengo resto 0 y resto 1 cuando sí. yo divido en 2. ¿Sí? Ajá. Bueno, ahora de verdad número más facilito. Vamos con el 3. ¿Cuánto es 13 dividido 3? El resto. El resto sería 1. 1. Bien. ¿Cuánto es 12 dividido 3? 0. 0. Comenzamos por 12. 12 te da 0. 13 te da 1. 1. 14, 2. 2. Ajá, tengo 0, 1, 2. 15, 0 de nuevo. 0. 16, 1 de nuevo. 17. 2 de nuevo. Y así, forever. Ujú. Vamos con 5. 20 y 5, ¿cuánto da de resto? 0. 21, 1. 22, 2. 23, 3. 24, 4. 25. 0 de nuevo. ¿25 te da 5? No, no, te da 0 de nuevo. O sea que si yo quiero el rango entre 0 y un número, simplemente tengo que buscar el mod con ese número. ¿Por qué? Porque cuando yo divido cualquier número en X, el resto, yo estoy segurísima
que va a ser menor que X, ¿o no? Sí, profe. Sí. Y que puede oscilar entre 0 y el X mismo. Ahora, la pregunta sería, si yo quiero el intervalo, si lo hagamos constante primero, yo quiero el intervalo cerrado, uy, 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 0, 10. Ese intervalo cerrado quiero yo. ¿Cuánto tiene que valer X? A ver, 10. Bueno, si X vale 10, yo voy a generar acá un poquito más de números, cosa que haya más, ¿no?, para mirar. A ver, 0, 8, 1, 4, 8, 6, 7, 9, no, 11, como 11. que... Ah, porque el resto con 10 nunca me va a dar 10. Entonces yo tendré que poner el 11. Ahora sí. Ah, perdón, acá es 10, acá es 11. Entonces ahora sí, yo creo que en 25 números un 10 va a haber. ¿Ven? Ahí está, miren el 10. Entonces me da todos los valores, miren, 0, acá hay un 1, acá hay un 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, una manera de acotar el rango es eso. Entonces, si mi consigna dice genere números entre 0 y 100, entonces yo voy a usar una variable o voy a colocar el número fijo, si quieren, 101. Entonces yo estoy segura que me va a generar uno o varios números entre 0 y 100. Genero intervalos entre 0 y un número ingresado por el usuario. Es lo que estamos haciendo. Bueno, justo ingresado por el usuario no. Pues yo le pediría acá al usuario un X y acá usaría X más 1. ¿Sí? Yo le diría, ¿cuál es el intervalo elegido, usuario? ¿0 hasta dónde? Y el usuario va a poner de 0 hasta 28. Entonces, si yo sé que X vale 28, acá le voy a poner X más 1 para que tome el 28. ¿Sí? Y si quiero un intervalo cerrado diferente al 0, por ejemplo, entre 12 y 19. Esto es solamente para mostrarles variantes, ¿no? En vez de escribir constantes, hice dos define, ¿sí? Que son dos macros, son dos constantes globales. Entonces, ¿cómo hago para ir entre 12 y 19? Este cálculo matemático hay varios. Es una fórmula que calcula, ustedes pongan generación de números en Google, en intervalo cerrado, y les van a aparecer como tres fórmulas distintas. Obviamente siempre vinculando los límites, el superior y el inferior, ¿no? Hay una que, hay una incluso que es más corta, que alguna vez los estudiantes siempre me la dictan, es un poco más corta. No tengo mucho que decir de esta fórmula, seguro que tiene una demostración matemática que no la vamos a mirar, pero básicamente es restando los extremos y sumándole un 1, sobre eso hago el resto, ¿sí? O sea, una técnica parecida a la que estábamos usando recién, nada más que le sumamos un R1, ¿sí? Dicho así muy a grosso modo, te genera el resto entre un número y la cantidad de dígitos del intervalo y luego lo desfasas con el R1, ¿sí? La verdad que no, ni quiero marearlo con la explicación de dónde saqué la fórmula, porque hay un montón de fórmulas. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? ¿Cuánto vale R1 y cuánto vale R2? Entonces acá también voy a generar unos 15 números para que miren que efectivamente, miren, entre 12, y bueno, justo no hubo ningún 19, ¿no? Acá hay un 18 y no hubo ningún 19. ¿Y cómo elijo otro rango? Y bueno, ponele, por ejemplo, rango 5 a 24. Genero. Y ahí tienen, en vez de 5, y acá no salió ni... Ah, de 5 a 14 le puse. Bueno, ahí están de 5 a 14. ¿Sí? Esto lo pueden hacer usando define, puede ser datos ingresados por el usuario, pueden ser constantes, como ustedes quieran. Esta es la fórmula. No necesariamente tiene que llamarse R1, R2, puede llamarse L1, L2, puede llamarse XY,
¿sí? Eso ustedes ya lo tienen que saber, ¿no? Eh, y esta sería la manera de generar elementos en un rango cerrado, en un rango numérico cerrado. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algunos hizo bolas con el define? ¿Ya lo había usado? Chun, 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 chun. ¿No? ¿Así se entendió? Bueno, me gusta. Muy bien. Profe, ¿Sí? entonces en el primer ejemplo que usted dio, usted le da valor a una variable, en este caso X, y después le hace el mod al rand con esa variable para generar un rango derecho, ¿que no? Un rango de 0 hasta el Ah, valor tomado. claro. Ah, bien. Genial. En cambio, no necesariamente empieza en 0. Este Sí, método, este modelo sirve para empezar en cualquier valor que no sea 0 y bueno, y un tope. genial. Bien, profe, gracias. Bien, perfecto. Bueno, Profe, el sí. R1 sería un valor entero, o sea, la variable entera sería una variable de valor entero. Sí, 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 sí. El random sirve. A ver, en este caso, yo entiendo que el valor o resultante, si fueran variables reales, igual lo interpretaría como un entero, porque el random opera con enteros. El operador porcentaje también opera con enteros. Entonces, por eso es que yo sugiero definirlo como enteros. Estoy pensando, si yo lo defino como flotante, si se me enteriza igual, me parece que en este cálculo podría dar error. Pero si vos lo asignás a una variable entera al cálculo, acordate no, al revés, ¿no? No, claro, que se absorbe. Si vos asignas una flotante a un entero, te toma solo la parte entera. Pero en principio, disculpa, limpiando, el random se aplica sobre valores enteros y además te genera enteros. Ok, profe, gracias. Bien. Bueno, vamos con un ejercicio. Primero vamos a probar el random, ¿sí? Y les propongo este desafío. Escribir un programa que simule un tragamonedas simple. El que no sepa lo que es un tragamonedas es esas máquinas que hacen tirín, 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 que están en los casinos. El programa debe generar tres números del 1 al 10. Y en caso que los tres números sean iguales, mostrar el mensaje ganaste. El programa debe funcionar hasta que el usuario gane y deberá indicar cuántas veces jugó hasta ganar. ¿Sí? Son las 11:25. Yo me quedo aquí, pero los dejo pensar y en lo posible proponer una solución hasta las 11:40. ¿Sí? Igual me quedo acá por si alguno tiene dudas. Si alguno está con celular, no es excusa, ¿no? Agarra un papel, lápiz y lo escribe al programa. No es obligatorio programar.
Ya vuelvo. Sigan trabajando.
¿Listo? ¿Alguien quiere mostrar? ¿Alguien puede mostrar? ¿A dónde se han ido los cuatro que estaban y ya no están? Pensando, profe. ¿Pensando? Sí, o sea, una pregunta. Vio que Sí. yo vi el modelo anterior que puso. Bueno, sería ahora generar tres números en realidad, no solamente uno. Ajá. Sí. Se cambiaría R1 y R2, sería R1 en uno en define, Ajá. R1 1 y define 2, digamos, de R2 a 10. Hasta ahí llegué. Después, un while que no, ¿Qué de mientras dos? a Espera. ¿Por qué dos? R2 Tres por el números rango, del 1 al 10. ajá. El R1 y el R2 no controlaban el rango entre 1 y 10. Claro, pero sería R1 en uno. Claro, R1 en uno, capaz que estaba Ajá. tapando aquí. Y R2 en 10 11. a 11 sería. Claro. No, Entonces, también a 10, disculpa. Perdón, ya me hice el lío yo. A 10, ajá. bien. Lo Y único ahora, que hay que cambiar, creo que son tres números en vez de un solo num, serían tres num. ajá. Entonces yo le De ahí, pondría, ajá, sí. num 1, num 2, num 3. Ajá. Después un while, puede ser. Sí. Un while, bueno, el in mind, corchete, paréntesis, corchete. Bueno, Ahora, sería dame un in, segundo. ajá. Mientras la bandera sea 0. Ah, ¿estaba usando una bandera? No, estoy leyendo uno. Bien. ¿Y qué Yo le...? haría Ah, después del int, de int los números, los tres números, digamos. ¿Qué haría con los tres números ahí? Contame. Después Un un while. while ¿While con la qué? condición, while una Ujú. condición que el número uno sea distinto del 2 y también que el uno sea distinto del 3. Mientras que sean todos Ah, distintos, ahí sería, sí. si el uno es igual al 2 y el uno igual al 3 significa que los tres son iguales, ¿que no? Si es una Pero tené condición cuidado con de... esa condición negativa, porque Ajá. si vos preguntás si uno es distinto de 2 y uno es distinto de 3 y 2 distinto de 3, tenés que preguntar completo, ¿no? Ah, tienen que ser todas las combinaciones posibles. ¿Qué les parece si usamos un do while? ¿De acuerdo? Entonces acá decimos que x es igual a, me voy a traer la formulita, control C, control V, y es igual, control V, y z es igual, control V. Y acá, que se Profe, repita, le sí, faltaría el contador de pasadas. bien, Podemos poner C igual, un cont, claro, en int, y C más 1, y después lo inicializamos en 0. bien. ¿Y cuál sería la condición? Ay, no, pero ahora que lo pienso, la condición también hay que tener cuidado con la condición porque, no, esto es un hasta. ¿Hasta que qué? Hasta que x sea igual a y x igual a z y, ay, 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 pucha, y, y igual a z. No, profe, sería lo contrario, mientras no sean iguales. Porque se ejecuta eso mientras lo de adentro no sea igual. Y vamos a tirar la moneda hasta que sean iguales. El ejercicio decía que hasta que gane.
Claro. Entonces, que haga Sería, mientras. mientras X no sea Claro, igual a mientras Y, sean X no sea igual. distintos. Sí, sí. Claro. No sea Y así. una, claro, y una vez que termine, hacemos el cartel de print de ganaste y los intentos. Bueno, no hacía falta hacer dos, pero acá pondría D veces. B intentos. Y acá pondría C. A ver, ganaste 5 intentos. Ah, bueno, pero ¿qué me ha faltado? Mirar los números, porque si no, no tiene chiste, ¿no es cierto? Ahí tengo justo un estornudo. Solamente para saber qué números salen, pongamos acá. Acá vendrían a ser los limoncitos. Los limoncitos, las frutillitas. Y acá pongo X, Y, Z. Ah, no. Cero timbera la profe, ¿no? Entonces ve 215, 237, 1031, 714, 314, 14. Uy, miren cuándo gané. Chan, 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 chan. Está mal la ganada, ¿no? Estaría bueno que sea así en el casino. ¿Cómo? Estaría bueno que sea en el casino, sí. O sea que hay que revisar la condición, ¿no es cierto? Ahí me pareció adecuado el uso de la bandera, porque con la bandera ya puedes preguntar por el positivo. A ver, acá un compañero mandó descarga, que dijo yo lo hice así, y abrir. Ahí está. A ver cómo lo hizo el compañero. No, pues ¿cómo ingresar tres números? Ah, bueno, acá hay una interpretación un poco distorsionada. Este, no era que tres números ingresados por el usuario tenían que ser iguales a tres números generados, sino que tenías que simular un tragamonedas. Y cuando vos estás en una maquinita y bajas la palanquita o apretás el botoncito, la máquina te da los tres valores, los limoncitos, las frutillitas, ¿se entiende? Así que cuidado, cuidado con esta interpretación. ¿Bien? Bueno, esta sería una opción, pero esta condición no es del todo correcta, porque fíjense que me dice que gané con dos iguales y no con tres. Así que hay que acomodar esta condición para que se detenga cuando los tres sean iguales. Porque el falso de esto es que cualquiera de estos sea igual. O sea, el falso, esta instrucción, ¿cómo es? Preposición, tiene varias condiciones de falsedad. No necesariamente que todos sean do while mientras A sea distinto de B. O así por Morgan dice, a ver, probemos. Acá yo pondría X, y acá Y, Z. Veamos, total, los vemos los números, así que. Sí, 55 intentos. Y póngale platita a eso, 100 pesos la El mínimo tirada. ahora Ahí me sí. gustó más. ¿Cómo? El mínimo ahora es 100. Bueno, ¿ven? Miren, ¿por qué estoy prácticamente segura que funciona? Porque acá hay una tirada de 995, de 221, de 10 10 8 y no dio, no salió.
salió solamente cuando fue 222. A ver otra. Ah, se colgó. ¿Ven? Allí cuando uno pierde toda la plata. 204 intentos. Ustedes calculen esto en plata. Y hace rato se colgó directamente. Así que cuando ya dejaste la plata, dejaste la escritura de la casa y ya no podés volver ni a la casa, ¿no? Bueno, bello. Ve, se podía hacer con while y una bandera, se podía hacer con un while, persevera y triunfar así, bueno, pero ojo, había varias maneras de hacerlo. Me gustó el do while, después me di cuenta que había que pensar un poquito más la condición, que por suerte el compañero la pensó por Morgan. Así que, bueno, esa sería una posible solución entre varias que ustedes hayan podido pensar. Les dejo de tareita, ¿sí? No es obligatoria, pero estaría bueno porque hay algo, cosas parecidas en el práctico. Dados dos números naturales B1 y B2 que representan una base de partida y una base de llegada respectivamente, solicita al usuario una lista de K números naturales. Lista, variable simple, ¿no? Porque yo no sé vectores. Verifique si cada número generado está expresado correctamente en B1 y si lo está, realice su conversión a B2. Muestre los mensajes y valores que sean necesarios. Debe validar que las bases correspondan al intervalo 210. ¿Sí? Así que este ejercicio consiste en, supóngase que el usuario ingresa 5 y 8, tienen que ser validados el 5 y el 8, ¿sí? Para saber que están en el intervalo 210. Acá no hay generación de números, ¿no? Acá nos vamos del random. Supongamos que el usuario ingresa 5 y 8. Bien, ¿son dos bases válidas? Sí. Entonces le pedimos al usuario una lista de números. Por ejemplo, el 25, el 11, el 888, el 1234. Los nombro así porque no, yo no sé si están en base 10, ¿sí? Entonces me da una lista. Además, un ejemplo. B1 igual a 5, B2 igual a 8. Y supongamos que hay K que valga, no sé, 4 números, ¿sí? Entonces los X, ¿cuáles son? Supongamos que los X sean el 431, el 5478, el 10 y el 4611. ¿Son 4 números? Sí. Entonces, yo tengo que verificar si el 431 está correctamente escrito en base 5. ¿Está correctamente escrito en base 5? No, Sí, bien. Entonces lo convierto a base 8. ¿El 5478 está correctamente escrito en base 5? no, no. 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 Entonces no hago nada. Si quieren lo muestran, si quieren dicen no, no se puede, está mal expresado. Por eso dice muestre lo que usted considere. ¿El 10 está correctamente expresado en base 5? Sí. Sí. Sí, lo paso a base 8. ¿Y el 4611 está correctamente expresado en base 5? No. 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 Entonces no hago nada o hago lo mismo que hice para este caso. Pero el tema es cómo voy de base 5 a base 8. ¿Cómo voy de base 5 a base 8? Suma ponderada. Sí, la suma ponderada. ¿En qué base trabaja? Creo que era de partida o de llegada. No me acuerdo. De llegada a partida. ¿De llegada o de partida? No puede trabajar en las dos. De llegada. O sea, De trabaja en la de llegada. partida. Llegada, llegada, llegada. En la de llegada. Bien. Ojo, ¿no?
Porque si trabaja en base de llegada, que uno alumno de elemento de programación sepa pensar en base 8. ¿Por qué digo pensar en base 8? Porque la aritmética es la de base 8. Porque 8 por 8 no es 64. 8 por 8 será, no sé, calculo yo que algo así como 711. Se invento, ¿no? Pero porque si yo lo hago a mano, yo soy la que estoy pensando en base 8. ¿La computadora sabe 70. pensar aritméticamente en base 8? No. No. Entonces, ¿cómo le podemos hacer un método si su aritmética no es de base 8? Que sea en decimal, tiene que ser en decimal. O sea, un intermedio en decimal. Y después, Primero lo paso a Ajá, base 10 y después a base 8. sí, ahí está. Si me voy a base 10, aplico suma ponderada, porque el método trabaja en aritmética de llegada. Y una vez que yo tenga convertido el 431 a base 10, de ahí aplico división División reiterada. reiterada. para irme a la base 8. ¿Ok? Bien. ¿Cuántos módulos más o menos así de esta lectura y de este análisis hay? Dos. ¿Cuáles serían Dos. los dos módulos? Uno Ya hay un para 3. convertir a base 10 y el otro Uno para convertir para a... ir a base 8. Ajá. Bien. ¿Y el tercero? ¿Qué El main. propusieron? Bueno, sí, pero nunca lo contamos. Sí, obviamente el main es una función, pero no. ¿Qué otra tareita hay? Ver si el número pertenece a la base X. O sea que este problema, perdón, presenta al menos tres tareas. Una, verificar si el número está correctamente escrito. Luego, en caso de estar correctamente escrito, debo llevarlo a base 10 y, y traerlo después a la base indicada. ¿Sí? O sea que al menos, digo al menos porque hay que sentarse y programarlo, capaz que alguno encuentra alguna otra subtarea. ¿Sí? Este es un tipo de ejercicio en donde en la consigna no dice específicamente, hago un módulo tal cosa, hago un módulo tal... No, este es un enunciado de corrido en donde ustedes tienen que detectar cuáles son las tareas y cuáles son los módulos. ¿Sí? Así que bueno, si tienen un rato libre de ocio y tienen ganas de pensar un rato, ese es un caso de prueba, ojo, ¿no? No quiero que me pongan un módulo que se llame de 5 a 10 y de 10 a 8. No, quiero un módulo que se llame suma ponderada y un módulo que se llame división reiterada y funcione para cualquier base, no solo de 5 a 10 y de 10 a 8, porque mi base de partida podría ser 2 y la base de llegada podría ser 9. Entonces, de 2 a 10, de 10 a 9. Ah, y si la de partida es 7 y la de llegada es 3, entonces de 7 a 10 y de 10 a 3. Genéricos los módulos, porque no quiero un módulo por cada base. Es un módulo que se llame suma ponderada y funcione para cualquier dato, y un módulo que se llame división reiterada y que funcione para cualquier dato. Y obviamente un módulo que sea capaz de determinar si un número está bien escrito en cualquier base. ¿Bien? Les voy a hacer un último intento de mandarles un link. Y si esto no funciona, es una vergüenza. Ya les pasó. Este, ya, 2 minutos. Tengo menos de 2 minutos para pasarles.
Compartido. Programación, 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 programación. Aquí. Programación. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Enviar. Copiar. Y va. Ahora sí, profe. Asistencia en el... ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno. Profe, donde pide correo ponemos el correo con el que estamos matriculados en el SIU o en el Moodle. No, 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 en el Moodle, por si tengo alguna duda de alguno de ustedes, lo busco en el Moodle. Bueno, gracias. Bueno, ya el que ya llenó el formulario ya está liberado. Nos vemos el día lunes para empezar nivel 3. No se asusten porque seguimos charlando sobre módulos, nada más que vamos a empezar a ver procedimientos. Nos vemos el lunes a las 10. Chao, profe, gracias. Chao. No, Sí, profe. sí, sí, ya te paso la consigna.